Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Vemos en el Antiguo Testamento la revelación de Dios en el tiempo cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Unos reaccionaron en una forma positiva y otros negativa. Vemos en el caso de Faraón, ante la evidencia de la grandeza de Dios, reaccionó endureciendo su corazón. Pero vemos por el lado de Moisés y del pueblo de Israel, ellos fueron humildes, fueron dóciles, fueron mansos. La pregunta es, ante la revelación de Dios en tu vida, ¿te has endurecido o has sido manso delante de sus ojos? Vemos el caso también de Judas. Judas, ante la gloria de Cristo Jesús, en lugar de ser como barro en las manos del Señor, se convirtió en un corazón endurecido. Vemos la reacción también ante la manifestación de la gloria de Dios de aquellos que fueron a prenderle, pero para ellos había una oportunidad. Pregunto, ¿Dios se ha manifestado en tu vida? ¿Te ha hablado por su santa palabra? ¿Tu Espíritu Santo ha estado ministrando de una y de otra manera en tu mente, en tus sueños, a través de las predicaciones? ¿Te has endurecido o eres un corazón dispuesto para Dios? Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: no te rebeles contra la manifestación de la majestad de Jesús. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 18, versículo 4. Dice así la Escritura: Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando le dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Vemos aquí una pregunta que merece una respuesta. Jesús les pregunta a todos aquellos que llegaban para prenderle: ¿a quién buscáis? Es importante la manera en que ellos responden, porque Jesús conoce realmente el pensamiento y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y esta pregunta que Jesús hace es una pregunta de análisis también para nuestra vida. El problema es que nosotros muchas veces no estamos tan conscientes que está detrás de las intenciones de nuestro corazón y de nuestras palabras. De ahí que entonces, cuando Dios nos interroga a través de su palabra, es para que nosotros podamos conocer realmente lo que está dentro, y a través de la manifestación de la declaración podemos saber lo que está en lo más íntimo de nuestro ser. Así que la ayuda de Jesús para hacernos reflexionar de nuestra ignorancia y ceguera espiritual, así como lo hizo con ellos, lo hace con nosotros, y les dijo: ¿a quién buscáis? La percepción de Judas sobre Jesús, que es el Cristo, él sabía perfectamente que Jesús era el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Mesías. El Mesías, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, tiene una característica: es el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Y Judas sabía perfectamente, había estado con él durante 3 años y medio. Además de eso, él había visto la manifestación de la divinidad de Cristo. Jesús les había dicho: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él estaba muy consciente. Cuando Jesús hace esta pregunta: ¿a quién buscáis? Entonces, la percepción de los soldados acerca de Jesús es que él era Jesús Nazareno. Por eso, en el versículo 5, ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Interesante. ¿Por qué dijeron Jesús Nazareno? Porque ellos creían que Jesús era sencillamente un ciudadano de la ciudad de Nazaret. Hasta ahí nomás. Pero Judas no respondió: a Jesús Nazareno, porque él sabía que Jesús era el Cristo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que la respuesta a la manifestación de la gloria de Dios, cuando Jesús dijo: yo soy, esa declaración de Jesús diciendo yo soy, es la misma declaración que encontramos allá también en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés: tú irás y le dirás: yo soy, te envía. La declaración de Jesús también está revelando su identidad divina.
De hecho, la palabra yo soy o el que es o Señor es la palabra que se traduce del nombre Yahvé del Antiguo Testamento. En otras palabras, cuando Jesús dice yo soy, es una expresión que en el Antiguo Testamento prácticamente es la esencia del nombre de Dios, Yahvé, el que es. Y cuando Jesús dice, ¿a quién buscáis? Y él dijo, el que es, el yo soy. Esa declaración de su identidad hizo que se manifestara algo muy, pero muy glorioso. Esa declaración de Jesús acerca de su persona, de su identidad espiritual a Judas y a los soldados. La pregunta es cómo es que ellos reaccionaron. La respuesta por la manifestación sobrenatural de la majestad de Dios, porque dice, Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús manifestó a todos su identidad. La reacción de Judas ante esa declaración, él quedó prácticamente al margen. Sin embargo, todos, dice aquí la Biblia, cayeron a tierra. En otras palabras, la manifestación de la identidad de Cristo hizo que todos retrocedieran y cayeran. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Hay filosofías y religiones que hablan en contra de la naturaleza divina de Jesús. Dicen que no es Dios, que es un profeta, que es un iluminado, que es un moralista. No, Jesús es Dios y cualquiera que diga lo contrario, lo que está haciendo es declarar una blasfemia. Porque Jesús es el que es, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Entonces Judas entendió el mensaje que es Dios hecho carne quien estaba allí. Entonces porque él mismo cayó a tierra, cayó al suelo, pero su alma y su espíritu no cayeron. ¿Nos damos cuenta de esto? Una cosa es que podamos reaccionar físicamente y otra cosa es reaccionar espiritualmente. Lo que había acontecido en el caso de Judas es que él había ya apostatado, se había ido en contra de la verdad. En otras palabras, la rebeldía contra la verdad lo había abrazado de tal manera que dice la Biblia que Satanás entró en su corazón. Así que en el caso de los ignorantes y confundidos, ellos no entendieron el mensaje al caer al suelo, que Jesús es Dios encarnado. Ellos cayeron y Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Vuelven a responder a Jesús Nazareno. O sea, no entendieron el mensaje, pero Judas sí lo entendió. Mi pregunta para ti es esta. Si Dios se ha manifestado a tu vida, ¿cómo estás reaccionando? ¿Como Judas, en rebeldía, con conocimiento de causa, con alevosía, con dolo? ¿O estás reaccionando ignorantemente? Si estás reaccionando por ignorancia, tienes esperanza. Pero si actúas deliberadamente como Judas, prácticamente o no has caído en apostasía o estás a punto de serlo. Así que tu respuesta ante la manifestación de la majestad de Jesús está declarando tu verdadera identidad. La identidad de Judas era prácticamente de un apóstata. La respuesta de la multitud era de un pueblo por ignorancia. Te dejo con esta reflexión. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.